Mi nombre es Oliver Oscar Benvenuto, contador público, doctor en Ciencias Económicas. Las razones que me llevaron a todo esto es aquellos profesores que yo tuve en el secundario. Cursé el secundario en la escuela normal Ernesto Ababio de Gualeguay, con la orientación hacia toda la temática que fuera al futuro de ciencias económicas. Y tuve profesores excelentes que, entre ellos el doctor Diorio, que de alguna manera nos orientaron con su manera de ser, con una característica muy importante, y diríamos con característica de ya docentes formados, que realmente para todo esto era muy interesante para nosotros en el comercial la carrera luego de ciencias económicas. Bueno, yo me recibí con, digamos, buenas calificaciones y ellos tomaron muy en cuenta todo eso. Bueno, me orientaron a través de algunos otros muchachos que también cursaron por esta universidad, como el doctor Carlos Leña, que es un muchacho muy importante, un profesor hoy en día muy interesante, que ha tenido mucha importancia también aún incluso en Europa. Y bueno, vinimos aquí y bueno, ingresamos a la facultad. Bueno, y realmente a partir de ese momento hicimos primero, en mi caso, la carrera de contador público y luego, bueno, quise seguir y me doctoré en Ciencias Económicas aquí en la facultad, que fue para mí todo un orgullo porque esto es muy representativo. Yo no tenía familiares acá en Buenos Aires, reitero, vine de Gualeguay, tuve que trabajar y estudiar, no era posible para mí hacerlo porque no tenía otra alternativa. Bueno, y tuve distintos trabajos concretamente. Trabajé directamente en algunas oficinas y también en algunos lugares importantes, donde, bueno, pude más o menos estar resaltando. Y bueno, así fue que avancé en esta temática de la universidad. Bueno, primero me gradué, como decía hoy, de contador público, y después dije, bueno, pero alguna vez pensábamos, y le había dicho a mis padres que iba a ser doctor, bueno, pero así lo hicimos, lo logramos. Tuve la satisfacción de obtener directamente, cuando hice la defensa de la tesis, la calificación de sobresaliente. Y bueno, y realmente el título, disculpen, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, tuve la calificación de sobresaliente y seguí dando clases aquí en esta facultad. Primero lo hice en la temática de economía y después, bueno, continué con el doctor Punturo, que había sido alumno de él, seguí en costos y ahí seguí durante muchísimos años. Y por allá, por el 59 o 60 más o menos, 59 o 60. Y hemos seguido prácticamente hasta casi ahora en la facultad. El plan de estudio de aquellos tiempos era excelente. Profesores de excelencia. Si estamos hablando de economía, estamos hablando de Julio Rivera. Si estamos hablando de costos, estamos hablando del doctor Punturo. Y así sucesivamente, figuras realmente pero brillantes, que enseñaban. Y a veces yo recuerdo del doctor Olivera una cuestión muy interesante. Nos sentábamos en el aula, él se sentaba al fondo, había un silencio de unos minutos, y si ustedes me preguntan qué sentía uno, sentía que ese profesor estaba enseñando con el silencio. Una cosa que realmente nunca se puede olvidar. Él atrás, nosotros adelante, silencio. En ese silencio parecía que ya comenzaba la clase. Profesores, pero brillantes, profesor brillante. El doctor Punturo lo mismo. Bueno, tuve la suerte que el doctor Punturo prácticamente de inmediato me
digamos, me tomó como ayudante de él. Bueno, para mí era un honor ser ayudante del doctor Punturo. Trabajé mucho con él y después, bueno, seguimos, digamos, ya en el retiro de él con los otros profesores que siguieron, digamos, a cargo de alguna de la cátedra, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos muchísimos años acá en la facultad hasta ser profesor consulto, adjunto y después consultos. Y no solamente él venía y decía, bueno, vas a trabajar con esto, pero él no solamente cumplía un papel extraordinario, digamos, en su capacidad de dirigente o de dirección de su cátedra, sino de ayudar a aquellos que queríamos avanzar y realmente preguntarnos qué necesitábamos, cómo teníamos que avanzar. Realmente un maestro, la característica del maestro inolvidable. Mis compañeros de estudios, digamos, que siguieran luego de profesores, digamos, no recuerdo, pero así, un compañero, el doctor García Gessi, que realmente me acompañó durante muchísimos años, como dentro de lo que fuera toda la parte de estudiante, Alberto Galante, lo mismo, que también era mi pueblo de Gualeguay, y bueno, y un grupo, aparte de muchachos que realmente éramos realmente muy amigos, ¿eh? Había una unión muy grande en una universidad que felizmente era tremendamente exigente, ¿eh? Eso debo destacarlo, era tremendamente exigente. Pero con profesores, como decía hace un rato también, incluso como el doctor Balsecchi en economía, escuchar al doctor Balsecchi, pero bueno, no sé, era algo extraordinario, de una capacidad, un don de gente, pero profesores realmente que uno no se puede olvidar jamás, como he dicho también, como decía recién, como el doctor Punturo en Coto. Lo tengo que destacar a él porque era tan grande, con el respeto de todos, por favor, era tan grande la diferencia que había entre él y el resto que realmente queda grabado eso, una diferencia extraordinaria, ¿no? Les diría que también licenciado en Economía y después doctor en Ciencias Económicas. Sí, doctor. Y después, bueno, la satisfacción, disculpen, no me acuerdo exactamente el título, pero de haber sacado sobresaliente en la tesis. 2 años que estuve juntos fueron muchos, pero y prácticamente me retiré cuando ya se cumplen ahora estoy en 85 años, y si cumplido los 60 años fue cuando realmente me retiré, así que tuve muchísimos años. Sí. No recuerdo si después, no estando en el doctor Punturo, hubo alguien más que estuviera, no, eso sinceramente no lo recuerdo, porque no recuerdo exactamente quién fue el que de alguna manera sucedió al doctor Punturo. No, porque, a ver, costos en esa época con Punturo era una materia relevante. Y aquí no es que uno, porque a ver, si uno habla de materia relevante, y bueno, el doctor, decíamos el doctor Balsecchi tuvo también eran profesores relevantes. Había algunos en matemáticas, lo recuerdo aquellos que también eran de primera, pero se destacaba la cátedra de Punturo. Yo creo que se destacaba por una cuestión básica y fundamental. A ver, ¿quién puede, de alguna manera, gestionar bien si no se sabe costos? Absolutamente nadie. Las razones. ¿Quién puede hacer un buen presupuesto si no sabe costos? Nadie. ¿Se puede manejar algo donde no exista un presupuesto bien hecho? Absolutamente no. Es decir, cuando yo fundo con el doctor Alfredo Avellaneda la Comisión de Profesionales en Ciencia Económica del ámbito municipal, que es la única que existe en el país, tengo el honor de haberla fundado, que todavía existe hace más de 20 años, tuvimos en una reunión el otro día en Lincoln. ¿Qué es lo que siempre hice con todos los muchachos? Decirle, colegas, por favor, los costos, no me digan que van a manejar
como corresponde el dinero de las ciudades, el dinero de la gente, si no manejan costos. Es imposible. El que no maneja costos no hace un buen presupuesto. El que no tiene un buen presupuesto no puede hacer absolutamente nada, porque ni siquiera puede determinar una distinta partida para distintas necesidades. De pronto que me van a confundir la importancia que tiene la salud en sí mismo con alguna otra serie en absoluto. Hay prioridades. Primero la salud de la gente, el bienestar de la gente. Y esto lo sigo manejando hasta actualmente, porque justamente, como le decía, tuve una reunión en México el otro día, diciéndole directamente a los contadores: muchachos, entiéndanlo, por favor, manejan la temática de costos, si no, no van a poder hacer absolutamente nada. Y eso hay que hacerle entender a los señores intendentes. Si el titular tenía el peso específico del doctor Punturo, entonces costos era una materia fundamental y eje de la carrera. Eso he hecho yo en la universidad, en Kennedy, por ejemplo, durante tanto tiempo que he sido profesor. Y bueno, manejar la temática del costo como algo fundamental. Porque, reitero, si eso no se maneja, no se puede gestionar. Entonces, esto es lo que hay que seguir incentivando a los alumnos. Yo, de ninguna manera vamos a dejar de lado otra materia como consecuencia de darle solamente a costo, digamos, esa prioridad extraordinaria. Pero seamos realistas. Si no se maneja costos, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, esas son las razones que de alguna manera hay que tratar de infundir, y no de que sea una materia que esté por encima de todo el mundo, no. Para eso están los programas y se mide perfectamente todo. Pero sí que no se la deje de lado por alguna otra materia, como a lo mejor en algún momento sucedió o existió eso. Entonces, de ahí la importancia que yo sigo diciendo. Una universidad de ciencias, una facultad de ciencias económicas que no maneje bien costos, no tenga muy buenos profesores en costos y posiblemente, digamos, no tengan profesionales que puedan interpretar todo esto y sean útiles para la sociedad, porque al fin y al cabo es lo que nosotros necesitamos. Bueno, a ver, es decir, la importancia para costos. Sí. En estas épocas que estamos diciendo, cuando estaba el doctor Punturo, por ejemplo, ¿qué pasa? Si quien era representante de esa asignatura no tenía relevancia, evidentemente viene la equivocación, entonces alguien dice: esto lo pongo así porque fulano está de relevante. Bueno, se daba felizmente, digamos, esa unión entre un profesor relevante y una materia relevante, o una asignatura relevante. Eso es lo importante. Siguieron, digamos, algunos profesores, no podemos decir que dejaron de lado de alguna manera todo eso. Hubo otros profesores, lo decía recién el doctor Osorio, también tuvo realmente un nombre importante, y algunos otros profesores que también no siguieron la línea exactamente del Punturo. También siguieron otra línea, bueno, pero eso no quiere decir que no mantuvieran, digamos, diría a ustedes, una, digamos, materia importante o le dieran una relevancia importante a la materia, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer todo en todo momento. O sea, aquellos que hicimos discípulos del doctor Punturo, siguiendo esa línea, pero también adaptándonos a aquellos otros profesores que en ese momento continuaban, digamos, quitando la materia, ¿no? Entonces, bueno, digo y reitero por las dudas, es fundamental que las universidades tengan excelentes profesores en costos. Es básico eso. Eso no quiere decir que dejemos de lado ninguna materia, otra asignatura que no sea relevante, porque bueno, es así. Bueno, como lo que fuimos alumnos del doctor Olivera, también entonces tenemos que acordar de qué profesor estamos hablando. Así. Esto sí es cuestión de suerte. Quizás nos tocó cursar una época en que esta facultad tenía profesores de una brillantez extraordinaria. Esto es una cuestión muy importante. Con esto no estoy diciendo que a posteriori no haya habido buenos profesores bajo ningún concepto.
pero realmente tuvimos mucha suerte. Bueno, el Yapuco nace una vez, se hace la primera reunión en Paraná, en Ríos. Era también una idea, digamos, del profesor Cultura y todo eso, ir formando todo eso. Y se formó con excelentes profesores de esa época, como el doctor Cultura, Osorio y algunos otros profesores que estaban ahí. Y a partir de ese momento, bueno, surgió el Yapuco, que fue muy importante, que cuando íbamos a las reuniones intercambiábamos ideas, distintos puntos de vista, se iba formando gente también, se iban formando de alguna manera profesores, bueno, muy buenos, porque era, digamos, reunirnos y tratar de orientar a los profesores en los distintos temas, a efecto que hubiera cierta uniformidad en algunos temas, no era cuestión que alguno dijera, bueno, este tema lo manejo de esta forma y este otro lo manejo de la otra. No, que hubiera, porque es fundamental. Es decir, a nivel de costos hay muchos costos, desde costos de comercialización, costos de distribución. Entonces que hubiera una idea en cada uno de esos que tuviese una direccionalidad. No podía hacerse que de pronto hubiera gente que hablaba de una cosa y se confundía con la otra y dijeron algo para un disparate, o que confundieron el costo directo con el costo indirecto. Claro. Y bueno, eso se lograba, digamos, en la reunión. Eran reuniones importantes de discusión, a veces de discusiones muy fuertes, muy fuertes. Cada uno tenía su punto de vista y a veces, según lo que pensaba cada uno, hasta nos exaltaba. En decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Esto sí se hacía. Para pertenecer a Yapuco, lo primero que era ser profesor de costos y estar de alguna manera asociado a Yapuco. Nunca el Yapuco dejó de interesarle si había gente de una privada que fuera capaces y de alguna manera intervinieran. Como tampoco de que fueran profesores de distintas universidades del país, porque los había algunos muy buenos, como eran algunos profesores de Santa Fe, de Rosario o de Córdoba, por ejemplo, que eran excelentes. Así que intercambiábamos todo eso y, bueno, discutíamos siempre, bueno, naturalmente se llegaba a un acuerdo, a veces de pronto había disidencias, pero bueno, muchas veces las disidencias se podían zafar directamente. A veces tenían sentido y otras veces, digamos, no es que le faltara el sentido, pero querían dar un pasito un poquito más adelante y por ahí, por un problema, bueno, venían las discusiones, pero se llegaba a un acuerdo siempre. Se llegaba a un acuerdo, sí. Pero realmente fue muy interesante. Y yo creo que el Yapuco ayudó también a, como decía hoy, a que hubiese, bueno, una direccionalidad, que no se hubiera, qué sé yo, digamos, diferencias tan grandes que, como dije hoy, que se confundía un costo directo con un costo indirecto, evidentemente, ¿no? Así que esto fue muy importante también. Fue importante primero en sí por el nivel que uno alcanzaba con el doctorado. Segundo, lo que uno aprendió cuando estaba haciendo el doctorado. Y después, bueno, de alguna manera, poder en algunos casos aplicar lo que uno había logrado en beneficio, digamos, como se digo, de la comunidad en sí mismo y avanzar sobre todo eso. Porque llegar a ser doctor, usted sabe muy bien acá, no era fácil, era complicado. Era complicado porque, bueno, había que tener como una preparación anterior, había que tener una tesis que realmente tuviese un envergadura importante. Y bueno, yo lo que digo, recuerdo que el director, de los patronímicos a veces no me acuerdo, el director me dijo, escribí tranquilo que yo realmente voy a dejarte trabajar tranquilo. Y después cuando vio la tesis le gustó de alguna manera y lo aceptó. Que no era alguien que tenía así concretamente encima, dirigiéndome como suele suceder a veces, que están encima y que le cambian renglón por renglón, sino dejarme la escribiera, después leer la tesis y aceptar, digamos, de alguna manera lo que se había dicho, ¿no? Sí, la calificación fue sobresaliente, eso sí,
Bueno, Moure tuvo una gentileza conmigo que me dijo, bueno, mira, Oliver, vos escribís, yo te tengo confianza, después vos voy a leer la tesis completa. Si estás de acuerdo, te voy a probar, si no te voy a decir que lo tenés que arreglar. Bueno, el motivo. No se puede vivir y sacar adelante una nación sin estar unidos. Entonces, pensando siempre en esa situación que tuvo Argentina, por un lado el rosismo, por otro lado el luisismo, me parecía que había que escribir algo algún día para terminar y cerrar esas brechas. Cerrar la brecha a eso. Y eso fue lo que me llevó a escribir y titular justamente. Muchas gracias, doctor. Justamente por ese motivo, ¿no? Terminar con esas situaciones grietas que desgraciadamente, pese a todas esas cosas que se hicieron para lograrlo en su momento, no uno anteriormente tampoco, no se logró en el país. Todavía seguimos con grandes grietas. Pero yo pregunto, también como hablamos hoy de la temática de costo, ese era el criterio cuando lo escribí. ¿Qué país puede tener paz y puede tener de alguna manera crecimiento si no hay unidad, si no hay unión? Entonces, a eso enfocó el tesis, justamente, a esa unión nacional. Porque de lo contrario, estamos siempre divididos, entonces había que terminar con ese tipo de cosas. Si uno de alguna manera, viene así la cuestión, si uno de alguna manera tiene muchas diferencias entre los líderes y uno discute una cosa y el otro discute la otra y no hay en un momento una unidad entre ellos, se llegan a un acuerdo, hay tremendo costo. Terrible. ¿Dónde surge el costo? Ese costo, no me alegro de decir maligno, pero malintencionado. Cuando alguien ve que el otro tiene razón, pero por una razón, digamos, o por un egoísmo, dice, bueno, si yo pudiera aflojar un poquitito en esto frente a esto mejoraría. Y yo lo llevo al costo, tendría menores costos. Si esto se sigue discutiendo y se sigue peleando, los costos son altos. Esto no quiere decir que nadie va a dejar de lado su manera de pensar y su punto de vista por aceptar lo que el otro sí tiene más, pero por lo menos que haya un momento que haya una conjunción, que haya un equilibrio entre las cosas. Eso es tremendo. La historia puede traer tremendos costos y eso es lo que había que tratar de evitar. Entonces, de ahí la temática, digamos, de la Unión Nacional, que se pudieran discutir las cosas como decía recién, pero que se aceptaran de alguna manera cuando era factible llegar a cierto punto, de alguna manera, de acuerdo. Y Argentina ha sido muy difícil en ese sentido para acordar cosas, ha sido muy complicado. La historia de Argentina ha sido muy, muy dura en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el criterio. Yo diría, yo creo que todos los muchachos que yo fui formando, hay un chico que yo formé que es relevante, se llama Martín Carbatala. Bueno, él en ese sentido tomó algunos de estos criterios. Y tuve mucha gente realmente, en este momento no recuerdo qué pasaron, y había que siempre impartir esos puntos de vista, ¿no? Afuera con esas discusiones, Y este chico, digamos, que fue un excelente, que incluso que actualmente también está aquí y que ha trabajado mucho, bueno, yo le decía a Martín, lo conocía desde chico, lo tuve de ayudante, mira, tenés que hacer estas cosas, y tratar de buscar esta unidad. Siempre, vuelvo a reiterarlo, sin dejar de defender el criterio de cada uno. Y este chico ha hecho muy buena carrera. Yo me di el gusto de formarlo también, desde muy chiquito, ¿no? Sí. Lo conocía porque, bueno, digamos, la mamá es muy amigo de mi señora, yo lo conocía mucho a él y al papá. Bueno, y Martín, yo creo que hoy en día aquí en la universidad también ocupa un cargo importante. Bueno, fue formado Martín. Y bueno, reaccionó muy bien y realmente creo que está trabajando muy bien ese chico. Y hay otros también que ahora en este momento
no recuerdo, pero que siguieron esta línea, así, digamos. Pero digo, alguien que en este momento tiene, digamos, acá en la universidad, digamos, un nombre ganado, un chico muy estudioso, obediente, muy serio en esos tiempos, y que, bueno, tomó de alguna manera lo que uno le enseñaba, y sí, un gesto que tiene, siempre me dice, mira, de alguna manera yo te agradezco porque me fuiste formando en estas cosas. Esto lo debo decir con todo orgullo, porque él en este momento es relevante, y acá en este momento en ciencias económicas se lo reconoce. Un chico con discapacidad que tiene mucho por venir, pero creo que cuando alguna vez se eliminaron algunos seminarios de la carrera, se cometió un gran error. En cierta carrera quedaron, en la carrera de contador sacaron el seminario, era aquel crisol que terminaba de alguna manera de formar a la profesional. Yo dicté muchos años del seminario y realmente, digamos, creo que en la forma en que lo dictábamos, también los esfuerzos que yo hice, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la carrera en sí, sino que cómo después había que actuar como profesional. Y acá está lo importante. ¿Qué importancia tiene saber mucha contabilidad o saber algo si después eso no se traduce a la sociedad porque no se sabe transmitir? Grave error. Por suerte lo dejaron en la administración y lo dejaron en economía, lo sacaron de la carrera de contador. Una pena. Lamento muchísimo si en este momento estoy en contra de alguna decisión, de alguna manera, bueno, a cargo de quien tenga que decir eso, bueno, lo lamento, es una opinión, lo digo con todo respeto. Sí. Ese fue un error haber sacado el seminario de la carrera de contador. Es decir, ahí, con toda sinceridad, está bien, alguien medida está el decano y de alguna manera está el cuerpo directivo que podría haber de alguna manera dicho, bueno, esto no corresponde por esto. Bueno, ahí, digamos, ya no hablamos de culpabilidades, estamos hablando de, no sé si tampoco de errores, pero bueno, de cuestiones que no se ajusten a las necesidades que tiene la comunidad. Bueno, no solamente el que lo dice, sino también el otro cuerpo colegiado que tendría que de alguna manera informar. Creo que fue un error muy grande. Pero bueno, esta es la opinión eminentemente personal y que ojalá un día se revierta, ¿no? Que ojalá se revierta. Porque dejarlo de la administración, dejarlo de la economía, sacarlo de la carrera de contador, me parece poco, digamos, no acertado, vamos a ser equivocado, porque el que tiene más llegada a la gente es el contador con respecto al economista o al que está en la administración. Entonces, eso lo dejo para ustedes que son especialistas en eso, lo dejo como una idea que podrán tomar o no tomar si un día de alguna manera se reforma.